de quién somos, Padre. Qué hermoso es entender que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos tuyos, Padre. Somos tuyos, Padre. Y como tuyos este día te damos gracias por la bendición y el privilegio que tenemos de estar acá en tu casa, estar en tu presencia. Oh Padre mío, gozarnos con el hecho de que tu Santo Espíritu está obrando en la vida y el corazón de todos y cada uno de nosotros, Padre, cambiando y transformando nuestra vida y dando a nosotros esa perspectiva divina del cielo para pensar de manera bíblica, para actuar de manera bíblica y para vivir conforme a tu santa y perfecta voluntad. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por estos momentos tan especiales que nos das en tu presencia. Por ello es que te decimos, aquí estamos, Padre. Aquí estamos, Señor. Llénanos ahora a rebosar con tu presencia a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. El Señor me les bendiga. El Señor me les bendiga. Gloria al Señor. ¿Qué tal de día de acción de gracias? ¿Comieron mucho pavo? ¿Sí? Steven. Qué bendición, que comieron bastante, ¿no? Nomás no se me vayan a quedar dormidos, ¿eh? Quizá todavía traigan el efecto del pavo, ¿no? Y se me vayan a quedar dormidos en el servicio. Igual, bienvenidos a nuestro servicio. Es para mí un honor y una bendición poder este día compartir con ustedes la palabra de Dios y poder abrir las Escrituras y dejar que sea el Espíritu de Dios que hable a nuestros corazones. Vamos este día a estar tocando un tema, el cual yo le he titulado Edificando sobre fundamento sólido. Edificando sobre fundamento sólido es el tema que vamos a estar tocando este día. Hermanos, a mí me encanta mirar los programas de construcción por el hecho de que trabajé muchos años en la construcción. Conozco de lo que es la construcción. Estaba mirando un programa de construcción hace, ¿qué serían? 15 días. Aquí en el estado de California, para ser más exactos, aquí en el lado de Laguna Hills, donde estos personajes se encargan, o sea, se dedican a comprar casas, a arreglarlas y después venderlas. Entonces compraron una casa y cuando en el proceso de comprar la casa se dieron cuenta que la fundación de la casa estaba partida. Y ellos dijeron, bueno, compramos la casa, contratamos un ingeniero estructural y entonces el ingeniero nos dará a nosotros la solución para poder reparar la fundación de la casa, arreglarla y venderla, ¿no? Ese es su trabajo de ellos, arreglar y vender. Entonces comenzaron ellos a analizar y a estudiar el proceso y llamaron al ingeniero y el ingeniero les dijo, esta casa tiene de declive, dice, la fundación ha decaído y se ha hundido en un lado de la casa 10 pulgadas. Les dijo a ellos 10 pulgadas. Para arreglar la fundación de esta casa, dice, se va a requerir de una gran suma de dinero, aproximadamente $150,000 para poderla arreglar. Y el que la compró le dice, ok, $150,000, me estás llevando a la ruina, le dice el que compró la casa, me estás llevando a la ruina. Y le dice, ok, explícame el proceso. Dice, vamos nosotros a taladrar, dice, hasta llegar a la roca. Hasta llegar a la roca. Y una vez que hayamos llegado a la roca, dice, vamos a hacer hoyos de 8 pulgadas en la roca. Entonces vamos a poner cilindros, dice, vamos a poner cilindros, y entonces en esos cilindros lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a inyectar cemento hidráulico. Y una vez que hayamos inyectado el cemento hidráulico, a medida que vamos inyectando, vamos a ir levantando la fundación de la casa hasta traerla y a nivelar la casa y entonces poderla nuevamente habitar.
porque en la condición que estaba inhabitable. Dijeron ellos, bueno, tenemos la casa, la compramos, no tenemos otra opción más que invertir en la casa. Vinieron los ingenieros, taladraron, y una vez que taladraron, llegaron a la roca. Y cuando llegaron a la roca, taladraron más profundo de lo que estaba la roca. O sea, taladraron en la roca. Instalaron los cilindros y comenzaron a levantar la casa. Una cosa increíble. Toda la casa, o sea, la estructura completa de la casa. Se comenzó a levantar del lado que estaba de declive y comenzó a levantarse, hasta que quedó perfectamente anivelada. Ahora, ¿sabes cuál fue el problema del que construyó la casa por primera vez? Que no hizo o no formó o no echó un buen fundamento. Y a razón de que no echó un buen fundamento, la casa se comenzó ¿a qué? Se comenzó a hundir. Y una vez que se comenzó a hundir, llegó a un estado inhabitable. O sea, no podía vivir la gente en esa casa por la condición que estaba la casa. Hasta que vinieron los ingenieros estructurales y nuevamente levantaron la casa y la hicieron habitable nuevamente. El día de hoy vamos a edificar sobre fundamento sólido. Es el tema de hoy. Edificar sobre fundamento sólido. ¿Por qué razón es que necesitamos edificar sobre fundamento sólido? Porque podemos ver que la iglesia en la ciudad de Corintios estaba decayendo. Estaba decayendo. Aunque el apóstol Pablo fue el que Dios usó para establecer, o sea, para poner el fundamento, echar el fundamento, establecer el fundamento, la iglesia, como no estaba edificando correctamente, comenzó a destruirse internamente. Y hemos mirado que desde el principio que el apóstol Pablo comenzó a lidiar con la iglesia, miró que había una deficiencia de favoritismo. Porque algunos miembros de la iglesia les gustaba cómo enseñaba Apolos, a otros les gustaba cómo enseñaba el apóstol Pablo, y a otros les gustaba cómo enseñaba Cefas, o sea, el apóstol Pedro. Y la iglesia estaba dividida. Y como la iglesia estaba dividida, entonces comenzó a destruirse internamente. Y el apóstol Pablo comenzó a trabajar con ellos. Primeramente les habló de que Jesús es la roca de nuestra salvación. Y en Él es que Él estableció el fundamento. O sea, la iglesia, o sea, el edificio, el templo, se podía caer, pero el fundamento era sólido porque el fundamento estaba sobre la roca, sobre Cristo Jesús. Por ello es que comenzó a trabajar con ellos. Y a medida que fue avanzando, llegamos al capítulo 3, donde en el versículo 5 del capítulo 3 nos habla acerca de los dones. Y cada persona responde delante de Dios por su trabajo, o sea, por los dones que Dios le ha dado a esta persona. Ahora, el servicio lo valora el Señor. Lo que tú haces para Dios no es mi trabajo valorar lo que tú haces, es el trabajo de Dios. Dios es el que valora el trabajo que haces para la obra de Dios. Él es el que valora lo que tú haces para su reino. Y de Él es que recibes tú la recompensa. Por ello, es que podemos entender que después de que nos envolvemos en la obra de Dios y comenzamos a hacer uso de nuestros dones para Dios, hermanos, después viene en nuestras vidas el crecimiento. Fue lo que miramos en el versículo 6 del capítulo 3. Porque miramos que como algunos de ellos decían, hey, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. Y algunos de ellos decían, yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Tenían la mentalidad correcta, tenían la perspectiva correcta. Pero había división entre ellos. Y vemos acá que el apóstol Pablo les dice a ellos, hey, yo planté, Apolos regó, pero el que da el crecimiento acá a la iglesia no soy yo, ni es Apolos, ni es Cefas, es el Señor. Es Él el que da el crecimiento.
Por ello es que el plantar y regar la semilla es el trabajo de la predicación del Evangelio. Pero Dios es el que da el crecimiento. La sociedad se presenta cuando los siervos cumplen en obediencia y dejan el resultado al dueño de todas las cosas, que es a Dios mismo. La calidad de la construcción está en el arquitecto. ¿Nos dijo quién? Nos dijo el apóstol Pablo. Construir mal indica que se reemplazan los fundamentos dados por el arquitecto y se usan materiales de baja calidad. Y hablamos la semana pasada respecto a esto. Hablamos la semana pasada acerca de la necesidad nuestra de mantener nuestros ojos puestos en el Señor, mantener nuestra enseñanza directamente de la palabra de Dios y escudriñar todas las cosas. Escudriñar todo lo que se nos enseña. Como nos dice la palabra, retener lo bueno y desechar lo malo. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? La calidad de la construcción está en el arquitecto como persona que guía y dirige la obra. Los trabajadores que aceptan colocar en práctica cada una de estas indicaciones terminarán construyendo un edificio sólido porque están siguiendo al pie de la letra el diseño establecido por el arquitecto. Y acá podemos mirar que el arquitecto de la obra de Dios es Jesús. Y los planos fueron hechos por Él. Por ello es que los materiales y calidad de vida nos fueron dados a nosotros en los versículos 12 y 13. Pablo presenta adornos para incluir en la construcción. Los más costosos son ¿cuáles? El oro, la plata y las piedras preciosas. Dijimos y aprendimos la semana pasada que si queremos sacar nosotros el oro de la Escritura, tenemos que minarla. Tenemos que minarla, o sea, tenemos que ponernos nuestro casco de minero, tenemos que agarrar nuestro pico y tenemos que comenzar ¿a qué? Tenemos que comenzar a escarbar y a escarbar hasta llegar ¿a dónde? Hasta llegar a esos pepitas de oro, hasta llegar donde está el oro, donde está la plata. Y solamente la vamos a encontrar mientras leemos y leemos y leemos y estudiamos y rogamos a Dios que nos abra el entendimiento y nos dé sabiduría para poder llegar a fondo a las pepitas de oro. O sea, a donde está el oro, donde está la plata, donde están las piedras preciosas. La vamos a encontrar en la palabra de Dios. El de menos costo, que es la madera. O sea, los más baratos son la mezcla de heno con barro y la paja o hojarasca para el techo. La vida cristiana se construye sobre algunos de estos materiales presentados como ejemplo por el apóstol Pablo e indican la calidad de vida espiritual que tiene el creyente. Indican la calidad de vida que tiene el creyente. ¿En qué estás construyendo? ¿De qué forma estás construyendo? Es la pregunta del día de hoy. Y nosotros hoy día vamos a concentrarnos en edificar sobre fundamento sólido. Pero para poder edificar sobre fundamento sólido, tenemos que tener los materiales correctos. Tenemos que tener los materiales correctos. Y si no tenemos los materiales correctos, podemos edificar con materiales inferiores. Y nuestra construcción va a ser una construcción inferior. Y si no tenemos una buena construcción, entonces no podemos culpar a nadie sino a nosotros mismos por el hecho de que no construimos con los materiales adecuados para que nuestro fundamento, que es Cristo Jesús, pueda sostener bien nuestra construcción, que es nuestra fe. ¿Qué es nuestra fe? Porque si nosotros, hermanos, nos la pasamos leyendo libros de comentarios acerca de la Biblia, cuando tenemos la misma Biblia, estamos construyendo con materiales inferiores.
Aquí están los materiales adecuados, los materiales correctos para poder edificar nuestra fe y crecer en sabiduría y entendimiento de quién es Dios. Llegar a tener una fe segura y precisa para poder nosotros crecer en los caminos de Dios. Nuestro primer punto que vamos a mirar el día de hoy, ¿cuáles son los materiales para la edificación del templo? ¿Cuáles son los materiales para la edificación del templo? Es lo que vamos a mirar en el versículo 16. En el versículo 16 nos dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El apóstol Pablo nos hace una gran pregunta. Una pregunta que al hacer esta pregunta implica que ya deben de saberlo, ya debemos de saberlo. Por instrucción previa. Por lo que hemos leído en otras porciones de la Escritura. Por lo que el apóstol Pablo ya había enseñado a quienes, a los de Corinto. El apóstol Pablo les había enseñado acerca del fundamento. Les había enseñado a ellos que ellos eran el templo de Dios. Apolos les había enseñado a ellos las mismas enseñanzas. Que ellos eran, ¿qué? Eran el templo del Espíritu Santo, que eran el templo de Dios. Cefas, que es el apóstol Pedro, les había enseñado a ellos de la misma forma que de ellos eran quienes, que ellos eran el templo de Dios. Por ello es que el apóstol Pablo les plantea una pregunta. Les plantea una pregunta y les dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es una pregunta para que nosotros le demos respuesta. El apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4, nos dice lo siguiente, acercándose a él, ¿a quién? A Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. O sea, estas son las instrucciones del apóstol Pedro cuando estuvo en la ciudad de Corinto, que fue y después lo puso en tinta y papel para todos nosotros. Dice, vosotros también, dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dios es el arquitecto que diseñó el templo. Y para construir su templo necesitamos piedras. Y Pedro nos dice, vosotros también sois ¿qué? Sois piedras vivas. Sed edificados. Sed edificados. En las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, para ser más específico, Dios le dijo a Moisés que cuando fuesen a construir el templo, no podía haber sonido de martillo, ni podía haber sonido de instrumento alguno en la construcción del templo. Dirás tú, bueno, ¿y cómo entonces, Señor, quieres que te construya un templo? Tengo que usar la sierra para cortar la piedra, tengo que usar el martillo para sentar la piedra, tengo que usar la revolvedora para mezclar el cemento, para poder pegar las piedras. O sea, todo esto genera ruido. Pero Dios le dijo a los constructores del templo que no podían hacer ruido. No podía haber sonido de martillo en la construcción del templo. Entonces, ¿de qué manera formaron el templo? Pues fuera del campamento, fuera del templo, traían las piedras, ponían las piedras, formaban las piedras, o sea, agarraban un cincel y martillo, y con el cincel y el martillo le iban dando forma a la piedra, la dejaban perfectamente cuadrada,
en el lugar donde iba a ser puesta, entonces la traían silenciosamente, la levantaban y la ponían sobre la pared. Y así de esa manera el templo, las paredes del templo se iban levantando de una manera silenciosa. Y dice el apóstol Pedro acá: vosotros también, como piedras vivas, ser edificados. Ser edificados. Hermanos, ¿cómo somos nosotros edificados? Es la pregunta. Porque las piedras necesitaban alguien que las formase. Necesitaban alguien que con un cincel les fuese dando forma. Agarraba el cincel, el que las estaba labrando, y con el martillo iba pegando al cincel e iba formando la piedra de una manera exacta y precisa para que cayera y cupiera exactamente en su lugar. El apóstol Pablo nos dice a nosotros ser edificados como casa espiritual. Ser edificados. Y lo que nos edifica a nosotros, lo que nos forma a nosotros, el que tiene el martillo y el cincel es el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que nos va formando a nosotros. Nosotros somos piedras que van siendo formadas para ser parte de este glorioso templo donde habita la gloria de Dios. Nosotros, la iglesia, somos el templo de Dios donde mora el Espíritu de Dios. Y nos dice acá que tenemos que ser, ¿qué? Tenemos que ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús. Qué glorioso y qué maravilloso es, ¿no? Ser edificados. Pero en el proceso de la edificación, en el proceso de la formación, van a haber cosas que Dios va a quitar de nuestra vida, que no queremos dejar. No sé qué sea, ¿verdad? Algo que a ti te guste mucho y dice el Señor: espérate, no te me muevas. Y le da el martillazo al cincel y tiene que arrancar aquella cosa que no te deja ser formado, no te deja ser formado para ser parte del templo de Dios. Pero el Señor es persistente y va a seguirte persiguiendo hasta que te forme y te haga una piedra viva. Una piedra viva que va a ser puesta en su lugar para formar parte del templo, para formar el templo, la casa de Dios, el lugar donde nosotros ahora vamos a ofrecer sacrificio. La formación nos prepara para ser un sacerdocio santo, más bien apartados para un servicio especial. Un servicio especial para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. No hay cosa más hermosa que poder sentir la presencia de Dios. No hay experiencia más maravillosa y más gloriosa que poder sentir la mano de Dios en tu vida y ver cómo la mano de Dios en tu vida guía tus pasos y cambia y transforma tu corazón. Y a medida que esos cambios van tomando efecto en tu persona, tus ojos se van iluminando, tu perspectiva va cambiando y tu manera de vivir se va transformando y haciendo cada día más a la de Jesús. Y ahora el verdadero gozo, la verdadera alegría, el verdadero significado de la vida empieza a tomar forma en tu persona. Porque dirás tú: bueno, es que ser cristiano es aburrido. No me dejan ir a las fiestas, no me dejan tomar, no me dejan bailar, no me dejan hacer todas estas cosas. Un momento, nadie te lo prohíbe. Está en ti si lo quieres hacer o no lo quieres hacer.
Dios nos ha dado libertad a todos y a cada uno de nosotros, y todos y cada uno de nosotros tenemos libertad en el Señor. Ahora, algo sí te voy a decir, que cuando vas a las fiestas, al otro día estás desvelado y no puedes ni siquiera abrir los ojos. Si ingieres bebidas alcohólicas, vas a tener una tremenda, ¿cómo le llaman en inglés? ¿Cómo? Hangover. Los mexicanos le llamamos una gran cruda. O sea, vas a tener un malestar increíble. ¿Por qué? Porque el alcohol te deshidrató. Ahora dime, ¿tú esa es alegría? Sí, pasaste un buen rato, te divertiste, bailaste, brincaste, dijiste, hiciste, pero al otro día te andas muriendo. ¿Crees tú que eso valga la pena? A mí, si lo es para ti, adelante. Yo, en lo personal, te voy a decir, no vale la pena para mí. ¿Por qué? Porque cuando yo me acuesto en el Señor, me levanto alegre y digo, gracias, Padre, por un día más de vida. Me siento bien, Señor. Tengo deseos de hablar contigo. Quiero este día que guíes mis pasos y me muestres tu camino. Y sobre todas las cosas quiero ver tu gloria. Y hay alegría en el corazón. Cuando el malestar del alcohol no te deja tener ese gozo. La desvelada que te diste la noche anterior, especialmente si tienes que ir a trabajar al otro día, no te deja gozar de eso. Por ello es que nos dice el apóstol Pedro que tenemos que ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo Jesús. Pero Pedro nos continúa diciendo en esa misma nota, en el mismo capítulo 2, versículo 6. Dice, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El templo fue la casa de sacrificio, más bien que de oración. Las oraciones en el templo, así como la lectura de la Biblia, eran silenciosas e individuales, no en conjunto ni en público como en las sinagogas. La sinagoga en sí, la palabra sinagoga quiere decir asamblea. Asamblea, o sea, lugar de reunión. Y en las sinagogas, cuando las personas se reunían o se reúnen, aún los judíos en el día de hoy en las sinagogas, se reúnen para leer la palabra de Dios en voz alta. Se reúnen para discutir problemas familiares o situaciones que se estén viviendo en la vida, en las sinagogas. Pero cuando se trataba de venir al templo solamente se venía a ofrecer sacrificio. Era lo único que se venía al templo. Se venía al templo a orar también, pero se venía al templo a orar a manera individual, no a manera corporal. ¿Te das cuenta? O sea, llegaban al templo, todos los que venían al templo, y bajo el brazo traían cada uno su sacrificio. Un cordero de 1 año, blanco y sin mancha alguna. Por ello, cuando Juan el Bautista mira a Jesús salir o venir a él al río Jordán, ¿qué le dice? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando miró a Jesús, la gente llegaba con su cordero, llegaban al sacerdote, entregaban el cordero al sacerdote. El sacerdote lo agarraba, lo inspeccionaba, le miraba el cordero, miraba la cabeza, le levantaba la cabeza, le levantaba la pata, o sea, lo inspeccionaba por todos lados. Tenía que estar blanco, 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 puro, sin ni una sola mancha, sin ni un solo pelo negro o de otro color. Tenía que ser puro y perfecto.
Y una vez que traían el sacrificio, lo entregaban al sacerdote. El sacerdote lo agarraba y lo sacrificaba por los pecados de esa familia. Una gran ilustración del sacrificio que Jesús hizo por nosotros al pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario, porque fue ofrecido como sacrificio por los pecados de la humanidad. Podemos ver en el libro de Lucas capítulo 1 versículo 8, donde dice que aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. O sea, nadie, el único que podía entrar en el templo era ¿quién? Era el sacerdote con el sacrificio. Y el sacrificio que le tocó a Zacarías era el del incienso. Ofrecer el incienso. Era lo que se ofrecía. En Lucas capítulo 18, versículo 10, encontramos también a dos hombres orando ahí en el templo. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Consigo mismo quiere decir que oraba silenciosamente, no en voz alta. O sea, estaba orando internamente. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Internamente igual no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que dentro de sí, en el templo, pidiendo a Dios, rogando a Dios que tuviese misericordia de él. El templo, como su nombre significa, del radical griego morar, lo que quiere decir templo, morar, era la morada terrenal de Dios. Y en Efesios capítulo 2, versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En el Espíritu. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, ambos enseñaron a esta congregación, a esta iglesia en la ciudad de Corintios. ¿Enseñaron qué? Enseñaron acerca del templo, acerca del fundamento. Enseñaron acerca de que nosotros, la iglesia, somos el templo de Dios. Lugar donde mora ¿quién? Donde mora el Espíritu de Dios. Y en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 15. Esta versión la saqué de la Nueva Versión Internacional. ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerda el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y andaré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salga de en medio de ellos y apártese. No toquen nada impuro y yo los recibiré. Seré para ustedes un padre y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¡Qué glorioso! ¡Qué palabras más exhortantes! ¡Qué palabras más maravillosas!
Porque nos hablan a nosotros de quiénes somos nosotros. Somos el material que Dios está usando para formar el templo. Somos piedras vivas. Somos piedras vivas. Ahora, como piedras vivas tenemos que ser edificados. Tenemos que ser labrados. Todas nuestras imperfecciones tienen que ser removidas para que entonces podamos nosotros caber exactamente donde Dios nos quiere tener. Poder ser puestas en el lugar donde Dios quiere que estemos para luego formar el templo de Dios. Hebreos capítulo 3, versículo 5 nos dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero dice Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el final la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Dios también obra en todos y cada uno de nosotros para formarnos como piedras vivas y ser parte de la formación del templo. Lugar de oración, lugar donde se ofrecen los sacrificios. Los sacrificios. El ser un seguidor de Cristo Jesús no es algo fácil. Jesús mismo nos dice a nosotros: si alguno quiere venir en pos de mí, tome cada día su cruz y sígame. El hecho en aquellos entonces de Jesús decir esta frase y decirles a aquellos que le seguían: si uno de ustedes quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame, significaba que aquel que llevaba una cruz iba directo ¿a dónde? Iba directo a la muerte. Iba directo a la muerte. Y hermanos, a veces hay que morir a los deseos y apetitos de la carne. A veces hay que morir a nuestras prioridades. Hay que darle prioridad al Señor. Hay que dejar que sea Él el que tome primer lugar en nuestras vidas. Para que nuestra vida entonces refleje ¿qué? Refleje la gloria de Dios. Y como ahora Dios tiene su templo terrenal, no de madera y piedra, sino la congregación, nosotros, la iglesia. Porque la Escritura dice: donde hay dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy en el medio de ellos. Y acá vemos más de dos, y el Señor está en el medio nuestro. Está aquí en este lugar. Lo que nos lleva a nuestro siguiente punto número 2. ¿Qué materiales no usar en la edificación del templo? Nos vemos en el versículo 17. ¿Qué materiales no usar en la edificación del templo? Y el versículo 17 dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es. ¿Has pensado lo que significa este versículo o lo que este versículo nos dice? Lo que este versículo nos dice a nosotros es que el destructor del templo de Dios será destruido. El destructor del templo de Dios será ¿qué? Será destruido. La historia nos cuenta a nosotros que los babilonios destruyeron el primer templo y Dios los destruyó a ellos. En Isaías 64, versículo 2, dice: tus santas ciudades están desiertas, Sión es un desierto, Jerusalén una soledad. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. Isaías está hablando con Dios y le está diciendo: Señor, donde nosotros, Israel, nos congregábamos para
para adorarte y para mirar tu gloria y para traer nuestros sacrificios al templo, ha quedado destruida completamente. Si vamos al libro de Ezequiel, encontramos en el libro de Ezequiel cómo Dios destruye, ¿qué? Destruye a los babilonios. Miramos en el libro de Jeremías de igual forma como Dios, ¿qué? Dios destruye a aquellos que destruyen su templo, aquellos que destruyen su pueblo, aquellos que tocan a la niña de sus ojos. Nosotros, la iglesia y el pueblo de Dios, Israel. Los romanos destruyeron el segundo templo y Dios de igual forma los destruyó a ellos. En Mateo capítulo 23, versículo 37, Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. He aquí, dice, vuestra casa os es dejada desierta. Porque los edificadores de la casa de Dios estaban edificando con materiales inferiores. No miraron la gloria del unigénito Hijo de Dios, no miraron la gloria de Cristo Jesús. Y porque no miraron la gloria de Cristo Jesús, vino la destrucción y destruyeron el segundo templo. Pero igual, Dios trajo juicio sobre esta gran nación y redujo a esta gran nación a nada. A ser una de las superpotencias mundiales, vinieron a ser nada, absolutamente nada. Pero acá está hablando de un templo el cual el fundamento es Cristo Jesús, su Hijo, cuyas piedras vivas somos nosotros, la iglesia, que forman la casa de Dios. Que forman la casa de Dios. ¿Cómo destruye uno el templo de Dios? Es una buena pregunta. ¿Cómo destruye uno el templo de Dios? Así como la muerte temporal era el castigo por manchar el templo material, como lo encontramos en Levítico 16:2, Daniel 5 del 2 al 3, Daniel 5:30, así la muerte eterna es la pena por manchar el templo espiritual, la iglesia. La iglesia. Los destructores aquí son destinados, o los destructores aquí son distintos de los indoctos y torpes edificadores que vimos en los versículos 12 y 15 de este mismo capítulo. Estos retenían firme el fundamento que es Cristo Jesús. Y aunque cuando sus obras fueron probadas por el fuego, ellos mismos fueron salvos como por fuego. O sea, fueron salvos, entraron en la gloria de Dios oliendo a humo, pero entraron en la gloria de Dios. Los destructores a los cuales hace referencia acá atacan con falsas enseñanzas el mismo fundamento, o sea, a Cristo Jesús. Le atacan diciendo que Él no es el camino, la verdad y la vida. Y esas son la manera en la cual nosotros destruimos el templo de Dios. Dejando entrar o abrazando doctrinas falsas. Abrazando doctrinas falsas. La semana pasada les hablé acerca a ustedes de las doctrinas falsas que hasta ahora en este momento parecen ser similares al cristianismo, pero no lo son. No lo son. Son doctrinas que te llevan ¿a qué? Te llevan a la perdición. Y es de la manera en la cual nosotros podemos destruir el templo de Dios dejándonos llevar por doctrinas falsas, enseñanzas falsas. Y así como los sacerdotes arónicos eran condenados a muerte si violaban el antiguo templo, cualquier cristiano que viola la santidad del templo espiritual perecerá eternamente. O cualquier persona que nos guía a nosotros con una enseñanza falsa. Una vez más te reitero y te vuelvo a recalcar: no te dejes llevar por lo que yo te digo. Confírmalo en las Escrituras.
Abre la palabra de Dios y si lo que yo dije en la palabra de Dios, reténlo, pero si no, deséchalo. No te sirve de nada. Ahora yo tengo que dar juicio. Yo tengo que comparecer ante Dios y tengo que responder por cada palabra que sale de mi boca. ¿Qué crees? ¿Que venir acá arriba es algo fácil? No, es algo que te pone a temblar. Me pone a temblar cada vez que tengo que enseñar. Porque digo, Señor, por favor, sella mis labios. Que no salga de mi palabra que vaya a desviar la fe de ninguno de mis hermanos. Porque entonces, oh Señor, la Escritura me dice que mejor me fuese atarme una piedra de molino y tirarme al mar. Porque el juicio que viene sobre nosotros es fuerte. Dice acá que será ¿qué? Destruido. Destruido. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Soy yo, después de haber aceptado a Cristo Jesús en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida, me torno en contra de la salvación que he adquirido en Cristo Jesús y comienzo a pecar voluntariamente. Entonces ya no hay nada que yo pueda hacer o que Dios pueda hacer para rescatarme del pecado. Como único que yo me arrepienta de mis pecados y me torne a Dios. Pero de ahí en más, si no me arrepiento antes de mi muerte, no hay esperanza para mí. Ni para ti, ni para ninguna persona que haya gustado la salvación en Cristo Jesús. En el versículo 27 continúa diciendo, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, nosotros somos el templo de Dios. La falta de santidad de parte de algunos de nosotros es una violación al templo. Y es de la manera que podemos destruir el templo. La Escritura nos dice, sed santos, porque yo, el Señor, dice, soy santo. La palabra santo en sí quiere decir apartado para el servicio de Dios. En otras palabras, si yo soy santo, quiere decir que soy apartado para el servicio de Dios. Dios me ha separado, me ha apartado para que les sirva en su reino, para que les sirva a ustedes, mis hermanos. Para que yo les sirva a ustedes. Es la santidad. O sea, el hecho de que me apartó quiere decir que yo voy a trabajar ahora para servirle a Él. Así es de que no olvides eso, que somos un pueblo santo escogido por Dios. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Para concluir, ¿cómo podemos aplicar este mensaje? ¿Cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido el día de hoy acá? Bueno, como hemos podido observar, nosotros, la iglesia, somos el templo de Dios. Y el Espíritu de Dios mora en nosotros, en el medio de nosotros. Y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, en el medio de nosotros, la Escritura nos dice que el Espíritu convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, si estamos haciendo algo que no agrada a Dios, el Espíritu Santo te lo va a hacer saber. Te lo va a hacer saber. Y te va a ¿qué? Te va a decir, ok, hey, ¿sabes qué? Estás pecando. Y te va a decir, arrepiéntete. Porque si no te arrepientes, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Dios va a enviar juicio sobre tu vida. O dirás tú, bueno, ¿por qué Dios me va a enviar juicio sobre mi vida?
Porque si tú en estos momentos infringes la ley del Estado y vas delante de un juez, el juez solamente está haciendo su trabajo. ¿Está qué? Está ejerciendo la ley. Lo único que está haciendo. El juez no es el que te está enviando a la cárcel. La ley es la que te está enviando a la cárcel. El juez solamente está haciendo ¿qué? El juez solamente está llevando a cabo, está ejerciendo la ley. Es lo mismo con nosotros. La interpretación deduce que como somos nosotros los que formamos el templo, o sea, somos piedras vivas. Somos piedras vivas. Tenemos que dejar a Dios. Tenemos que dejar a Dios que nos forme. Tenemos que dejar al Espíritu Santo que nos forme, que nos transforme y que nos haga aptos para entonces ser parte del templo de Dios. Pero tenemos que darle a Dios la oportunidad de hacer su obra, su trabajo en nuestras vidas. Tiene que Él edificarnos. Así que la aplicación es la siguiente. Sabiendo nuestra posición en el Señor y entendiendo que su Espíritu mora en nosotros, tenemos que ser sabios en nuestra manera de vivir. ¿Y qué es lo que dejamos entrar en el templo de Dios? ¿Vamos a dejarnos engañar por falsas doctrinas? ¿Vamos a dejarnos engañar por corrientes de aire que desvían al creyente de la verdad? ¿O nos vamos a arraigar de la palabra de Dios y confiar ciegamente en el Señor? Así que los voy a dejar con esta porción de la Escritura. Medita mucho en estas palabras, porque esto es lo que sella la aplicación de la enseñanza del día de hoy. Pedro nos dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 13. Por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ponte de pie. Padre, gracias. Porque, oh mi Dios, qué palabras más fuertes, pero necesarias. El apóstol Pablo comienza preguntándonos a nosotros que si no sabemos que somos templo del Espíritu Santo, casa de Dios. Y después nos dice a nosotros que si nosotros, Padre mío, somos negligentes y comenzamos a destruir el templo, oh Padre mío, no nos queda a nosotros sino juicio. Pero tú nos estás advirtiendo este día, nos estás hablando al corazón, nos estás, oh mi Dios, tratando de abrir los ojos para que podamos ver tu gloria y podamos ver tu magnificencia. Y de esa manera, Padre, nos llamas a santidad. Nos llamas a apartarnos del pecado. Nos llamas a apartarnos de la inmundicia. Nos llamas, Padre Celestial, a vivir una vida santa y pura que agrade a Dios. Y esa vida santa y pura que te agrada a ti es, Dios, vivir en santidad. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Es lo que nos dice el Señor. Ayúdanos, Padre. Dependemos de ti en todo tiempo y en toda hora. No lo podemos hacer solos. Te necesitamos. Te necesitamos. Henos aquí, Padre, guíanos, te pido. Y bendícenos, te lo ruego. Guárdanos en el hueco de tu mano y cuida nuestra entrada y nuestra salida. Y oh Padre Santo, pon una barrera de protección alrededor de cada uno de nosotros para que los dardos del enemigo nunca nos alcancen. Y ayúdanos a discernir bien, Padre, y mirar, oh Señor, cuando alguien nos habla de ti, que nos está hablando de ti y no de otra enseñanza.
Sé bendecido, sé glorificado, sé exaltado y recibe la honra y la gloria este día y siempre por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.